Bienvenidos, estimados estudiantes, a una tutoría más de Matemática para la Computación 2. En esta ocasión vamos a trabajar la unidad número 5, Teoría de Gráficas o Gráficas. Primero vamos a comenzar realizando lo que es una introducción al concepto de gráfica. Gráfica es una que está compuesta por aristas y vértices. Pero ¿cómo vamos a formar nosotros esa gráfica? Bueno, según la definición nos dice que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un punto que le vamos a llamar 1, aquí tenemos un punto que le llamamos 2, 3, otro punto al que le llamamos 4, otro punto que le vamos a llamar 5 y un último punto que le vamos a llamar 6. Estos son nuestros vértices de la gráfica que vamos a formar. Ahora bien, vamos a unir estos vértices por medio de segmentos a los que nosotros les vamos a llamar aristas. Estos son las aristas. Y tenemos así la gráfica que se nos forma. Luego de esto, vamos a indicar que esto es nuestra vértice. Este de acá es la arista. Y toda esa figura es nuestra gráfica. Pero sucede que esta gráfica nosotros la vamos a representar por una función gamma, donde gamma se le va a asignar un valor de la arista que la vamos a denotar por una letra E y nos va a llevar a los vértices, donde los vértices van a estar dados como B, W. Es decir, nosotros tendremos una terna G, donde G tiene a los vértices, E que representa las aristas, y gamma que representa a la gráfica que nosotros estamos considerando. Entonces decimos que esta de acá, la E, representa las aristas, esto es, si nosotros venimos y por ejemplo a este le llamamos E1, E2, E3, E4, E5 y E6, a cada uno de los lados los denotamos por E sub I, entonces tendremos que nuestra arista E1, gamma de E1, es aquella que tiene por vértices a 1 y a 2. Tenemos que gamma, por ejemplo, de E5 es aquella que tiene por vértices a 5,6. Es decir, los extremos de esa arista, donde se corta para unirse con otra arista. Y eso es lo que nos está dando.
pero nosotros posiblemente no vamos a tener solo una imagen como esta, una gráfica como esta. Supongamos que tenemos esta gráfica. Aquí tenemos un vértice 4, aquí tenemos un vértice 2 y este es un vértice 1. Y por acá tenemos un vértice 3, tal que E1, el vértice 1, llega hasta acá. Entonces, si denotamos a esta como nuestra arista 1, este de acá nuestra arista 2, nuestra arista 3, que sería esta, nuestra arista 4 y nuestra arista 5. Podemos tener eso y siempre tenemos lo que es un gráfico. Entonces, si nos pidieran los vértices de cada una de las aristas, podemos encontrarlo a partir de la gráfica. La gamma de E1, esto es igual a gamma de E4 y esto nos da el vértice 1,2. Esto es lo que nos está dando. Si nos pidiesen, por ejemplo, gamma de E2, eso nos da nuestro vértice 3 y vértice 4. Entonces, de esa forma es como vamos a estar denotando nosotros a una gráfica. Puede ser que nos den las aristas y nos pidan encontrar los vértices, o que nos den los vértices y nos pidan encontrar las aristas. De las dos formas se pueden tener esta parte. Ahora bien, vamos a pasar a revisar otros conceptos. Tenemos lo que es el grado de un vértice. El grado de un vértice es el número de aristas que tiene a ese vértice. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el grado del vértice 1? Tenemos una arista, tenemos otra arista y tenemos otra arista. En este caso, el grado del vértice 1 es 3 en este caso. Luego tenemos la parte de lo que serían los vértices aislados. Pero, ¿qué van a ser los vértices aislados? Van a ser aquellos tenemos los vértices aislados, aquellos vértices que el grado es 0. Cuando no tenemos aristas que unan a esos vértices, vamos a decir que son vértices aislados. En el caso de las gráficas, no tenemos vértices aislados porque tanto el 2 y el 3 tienen aristas que se unen con otros de este vértice. Si tuviésemos un vértice, por ejemplo, que tuviéramos acá otro y ese no se une con ninguno de ellos, entonces fuera un vértice aislado. En este caso, no hay vértices aislados.
tenemos lo que son los vértices adyacentes. En el caso de los vértices adyacentes, son vértices que se determinan una arista. ¿Cuáles son vértices adyacentes? Por ejemplo, el 1, 2 son vértices adyacentes, el 3, 4 son vértices adyacentes porque nos determinan una arista. Vértice 1, 3 son vértices adyacentes, pero el vértice 2, 3 no son adyacentes porque estos no nos están determinando una arista. Tenemos lo que es la trayectoria. Una trayectoria es aquella en la cual nosotros vamos a tener una gráfica que va a tener K vértices. Por ejemplo, si nosotros tenemos una gráfica por ejemplo, este que tenemos acá es una trayectoria donde todas las vértices son adyacentes y no hay aristas que queden cortadas o que unan a esos vértices. Entonces, esos son la trayectoria o camino. También se le conoce de esa forma, trayectoria o camino. Y no tenemos que por un mismo vértice pasa más de una arista. Luego tenemos lo que es un circuito. Un circuito va a ser aquella que va a iniciar y va a terminar en el mismo vértice, como este que tenemos ahí. En cambio, una trayectoria, nosotros podemos decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, podemos tener esta es una trayectoria que comienza en el vértice A, vértice B, C y D. Pero no es un circuito. ¿Por qué no es un circuito? Porque no terminó y comenzó en la misma. Claro está, si solo venimos y tomamos a la trayectoria ABC, entonces sí va a ser un circuito. Pero ya dejamos a un lado al vértice D. Entonces eso es lo que encontraríamos nosotros como circuito. Posterior a ello, tenemos otros conceptos. Bueno, también algo que no está en la presentación, está lo que es una trayectoria simple. Si ningún vértice aparece más de una vez, por ejemplo, que tengamos una arista que se une dos veces al mismo, y circuitos simples si los vértices son todos distintos. Ese sería un circuito simple. Pero también tenemos distintos tipos de gráficas, como lo que es la gráfica conexa. Cuando una gráfica es conexa, sí existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Ahí tenemos una gráfica conexa. Tenemos también lo que es las gráficas disconexas. Cuando no es conexa, las diversas partes conexas son las componentes de la gráfica. Tenemos lo que son las gráficas discretas de n vértices. En este caso, se denota por d sub n. Se denota por d sub n a las gráficas discretas con n vértices sin aristas, es decir, aquella que no tiene ninguna arista. Solo tenemos los distintos
vértices, pero no tenemos aristas. Tenemos lo que es una gráfica completa. Una gráfica completa es la gráfica con n vértices y con una arista para cada par de vértices, la que hemos estado viendo anteriormente nosotros. Tenemos también la gráfica regular, si cada vértice de una gráfica tiene el mismo grado que cualquier otro vértice. Por ejemplo, si el vértice de una tiene grado 2 y el vértice en la otra arista tiene grado 2, entonces se trata de una gráfica regular. Pero ya si tenemos distintos grados para cada vértice, entonces ya no es una gráfica regular. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos así, se trata de una gráfica regular porque para cada uno tenemos el mismo grado. Para este, llamémosle A, B y C. Para A tenemos 2 grados, para B tenemos 2 grados y para C tenemos 2 grados. Pero ya si venimos y lo colocamos, por ejemplo, así, aquí está A, B y C. En este caso, para A tenemos una arista, 2 aristas, 3 aristas. Igual para B, mientras que para C vamos a tener solamente 2 aristas. Esta ya no es una gráfica regular. Tenemos lo que viene a ser la gráfica lineal. Una gráfica lineal es aquella que la vamos a representar por LN y la gráfica con n vértices y con n aristas. Por ejemplo, si tenemos nosotros 2 vértices, esa sería una gráfica lineal. ¿Por qué? Porque tiene n vértices y sus aristas se forman uniendo esos vértices. La gráfica completa se denota por Kn y resulta que las gráficas discretas y las gráficas completas van a ser regulares. Ahora, también resulta que la gráfica completa y la gráfica lineal son conexas. La gráfica discreta es desconecta según lo que mencionábamos de las definiciones de cada una de ellas. Por otra parte, tenemos la subgráfica. Una subgráfica, recordemos que vamos a tener para una gráfica, es aquella que viene dada como una terna de vértices, aristas y la función de la gráfica. Entonces, si nosotros tenemos un subconjunto E1, por ejemplo, de aristas, y un subconjunto B1 de vértices, entonces podemos tener una subgráfica H vamos a tener que B1, E1 y gamma 1 va a ser una subgráfica donde gamma 1 también va a estar restringida a las aristas que se tengan en E1. Esa sería una subgráfica de una gráfica dada. Y
tenemos lo que es el cociente. Tenemos el cociente, la gráfica cociente, los vértices de la gráfica cociente que nosotros los vamos a denotar como GR. Son las clases de equivalencia de B producidas por R. Eso es lo que vamos a estar entendiendo nosotros por gráfica cociente. A partir de eso tenemos unos teoremas muy importantes. Estos teoremas nos dicen lo siguiente. Si G es una gráfica que tiene, si G es una gráfica que tiene vértices de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de tener el cuidado de tener gráficas. Para poder decir que es un circuito de Euler, debemos de tener el cuidado de revisar el grado de esta gráfica. En este caso, si lo vemos de esta forma, tenemos una gráfica. Digamos que allí tenemos nosotros una gráfica. Si contamos el grado de esa gráfica para cada vértice, vamos a ver que el grado es 2. Entonces, aquí no va a existir, bueno, no nos está diciendo si va a ser o no un circuito de Euler, pero si tenemos una gráfica así, por ejemplo, donde este vértice, llamémosle A, tiene una arista, dos aristas y tres aristas. Recordemos que el grado del vértice va a depender de cuántas aristas salen de él. En este caso, estaríamos diciendo que no es un circuito de Euler en esta gráfica. Pero también este teorema nos dice que si tenemos una gráfica conexa, tenemos una gráfica conexa, y todos los vértices tienen grado par, entonces va a existir
Un circuito de Euler. Si se da ese caso, que la gráfica es conexa, hay que recordar que una gráfica es conexa si existe una trayectoria desde cualquier vértice a otro de la gráfica. Por ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo. Así, existe una trayectoria desde cualquier vértice a otro de la gráfica. Si tenemos ese caso, entonces vamos a decir que se trata de una gráfica conexa y por tener grado 2, que es un grado par, entonces va a existir un circuito de Euler en esa gráfica. Mientras que si tenemos una gráfica cualquiera y su gráfico tiene un grado impar, entonces ya no es un circuito de Euler. Estos teoremas son bastante importantes a la hora de trabajarlo. Bueno, acá estaba la otra parte, pero por la imagen que hicimos no se logra visualizar. Tenemos también este otro teorema que va a ser de mucha utilidad cuando nosotros estemos trabajando con ellos, ya que nos va a estar ayudando para determinar si tenemos o no un circuito hamiltoniano. ¿Qué nos dice? Sea M el número de aristas de un gráfico, entonces G tiene un circuito hamiltoniano si M es mayor que un medio del número de vértices al cuadrado menos 3 veces el número de vértices más 6. Si se cumple esa desigualdad, entonces vamos a tener un circuito hamiltoniano. Pero si no se cumple esa desigualdad, no vamos a tener nuestro circuito hamiltoniano. Eso es lo que nos está diciendo. En este caso, si nosotros suponemos, por ejemplo, que tenemos U y B, que son dos vértices no adyacentes, de G y el grado de U tenemos que H es una trayectoria, una gráfica. H va a ser una gráfica que se obtiene al eliminar U y B de G cuando estos tienen algo en común. Entonces, cuando sucede eso, entonces H tiene n-2 vértices y M, que va a ser el número de aristas, menos el grado de U, nos estaría dando lo que es el grado de B.
Esto significa que van a haber aristas que al eliminar más de U y de B van a ser adyacentes. En otras palabras, el número de máximo de aristas que puede tener la función h o la gráfica h podría ser n-2 combinatorio 2. Esto hay que recordar cómo se calcula el número combinatorio. Y de esta forma tenemos que al hacer n-2 combinatorio 2 no es otra cosa que tener n menos 2 por n menos 3 sobre 2. Haciendo cálculos respectivos, esto es un medio de quién. N por n nos queda n cuadrado menos n por 3n, por 3 nos queda 3n y 2 por n nos queda 2n. Como ambos comparten el mismo signo, nos quedaría menos 5n más 6. Esto es lo que nos estaría quedando. Y de esta forma, como hemos dicho que m es igual a menos el grado de u y esto a su vez es igual al grado de g, y entonces de ahí resulta que el grado de g va a ser igual a un medio, a m, perdón, igual a un medio de n al cuadrado menos 5n más 6. Pero a nosotros nos están diciendo que el grado de G más el grado de U va a ser mayor que un medio de n cuadrado menos 3n más m. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces de ahí es donde vamos a restar para obtener esta parte de acá. Hay que recordar que tenemos m va a ser igual a d de g de b más d de g de u. Pero al hacer esto, sería un medio de n cuadrado menos 3n más 6 menos un medio de n cuadrado menos 5n más 6. Y esto es igual a tener n nada más. Y de esa forma se resuelve este teorema. Bueno, esto sería todo esta tutoría. Cualquier consulta la pueden realizar
Nos encontramos en la tutoría del día domingo a las 9 de la noche.